Hola, buen día. Mi nombre es Daniel Hurtado Fajardo, estudiante de Administración de Empresas, materia Formación Ciudadana, ficha 53318. Hoy vengo a contarles un poco de los fragmentos de la historia del conflicto armado de 1920 al 2010. El conflicto armado en Colombia se inicia con la violencia de 1925 a 1955, motivada principalmente por el control de la tierra y del Estado. El Partido Comunista, la Iglesia, los actores armados, los liberales generaron una guerra civil no declarada tras el asesinato de Gaitán. La llegada de Rojas y el Frente Nacional, el conflicto se transformó, pero las reformas agrarias fracasaron. La industrialización llevó a un desplazamiento hacia la ganadería y cultivos ilícitos, y el seguimiento de grupos guerrilleros y paramilitares intensificó la guerra. Finalmente, la intervención de Estados Unidos a través del Plan de Colombia y la Seguridad Democrática profundizó la violencia militarizando al Estado, impidiendo una paz sostenible mientras persistían las luchas armadas y la dependencia militar externa. La primera parte describe el periodo de prosperidad económica y sus tensiones sociales en Colombia entre 1920 y 1945, marcado por el auge del café y la industrialización que provocaron migración y movilización entre el obrero y el campesino. La expansión cafetera generó conflictos agrarios por tierras precarias y expropiaciones. Mientras las luchas obreras crecían y surgían movimientos socialistas y comunistas, destaca la figura de Quitín Lamé, líder indígena que defendió tierras y derechos ancestrales contra políticas de despojo. Durante la República Liberal, el retorno económico alentó reformas tímidas en la tenencia de tierras y derechos sindicales, pero aumentaron los enfrentamientos entre liberales y conservadores, apoyados estos últimos por la Iglesia, que retomó una postura política agresiva y falangista, preparando el terreno para la violencia, las tensiones electorales, la militarización de grupos civiles y la doctrina de legítima defensa del conservatismo configuraron la violencia política que desbocarían en conflicto armado. Fue un periodo de crecimiento económico con contrastes sociales graves, donde la tierra y el poder político se disputaron con creciente violencia y polarización ideológica entre liberales, conservadores, comunistas y la Iglesia. Durante los años 40, a pesar de cierta estabilidad económica impulsada por el café y la industrialización, la violencia política se fue radicalizando con la división del liberalismo, la reacción conservadora y el ascenso de figuras como Caitán. El asesinato de Gaitán en 1948 desató una ola de violencia extrema, con miles de muertos y enfrentamientos armados en ciudades y campos, incluyendo la insurrección obrera en Barranca Bermeja, que creó una comuna popular temporal. La policía y fuerzas armadas se politizaron, favoreciendo a los conservadores y reprimiendo a los liberales y gaitanistas. En la primera mitad del siglo XX, la colonización campesina y la disputa por la tierra, especialmente en regiones como Sumapaz, el Magdalena Medio y el Valle del Cauca, avivaron conflictos agrarios que vincularon luchas campesinas con movimientos sindicales y guerrilleros. La violencia rural fue brutal, con masacres que incluían a civiles y campesinos en batallas entre bandas armadas conservadoras y militares insurgentes liberales. En la década de los 50, el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla en 1953 intentó pacificar el país mediante la entrega masiva de armas por parte de las guerrillas, pero al mismo tiempo aplicó la censura y la criminalización del comunismo, aumentando la represión. La guerra en áreas como Sumapaz se volvió feroz, con bombardeos, ejecuciones y desplazamientos masivos de población rural. A pesar de las promesas de restitución de tierras y garantías políticas, la violencia continuó. El grupo guerrillero resistió con la organización política y militar, anticipando una continuación de la lucha armada. En esta etapa fue una confrontación política y social violenta, marcada por la militarización, masacres de campesinos y obreros y la profundización del conflicto armado que impactó profundamente la estructura agraria y la vida política colombiana. El viraje abarca los años 60 y destaca el surgimiento del Frente Nacional en Colombia, un acuerdo entre liberales y conservadores
para alternar el poder y supuestamente pacificar el país. Sin embargo, esta coalición no resolvió la violencia, sino que alimentó movimientos políticos y armados como el MRL, que es el Movimiento Revolucionario Liberal, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y el M-19, vinculados a la influencia de la Revolución cubana y la Guerra Fría. La reforma agraria impulsada durante este periodo fue insuficiente y estuvo dominada por intereses políticos y económicos, favoreciendo la colonización dirigida más que una verdadera redistribución de la tierra, lo que fortaleció los movimientos campesinos y armados como la NAUC y condujo el endurecimiento de la represión estatal y grupos paramilitares. Destaca el origen de las FARC a partir de los comandos liberales y comunistas en el sur del Tolima y la región de Marquetalia, donde la guerrilla evolucionó de movimientos defensivos a un ejército con objetivos políticos de reforma agraria profunda y toma del poder, resistiendo operaciones militares intensas del gobierno. Simultáneamente, el ELN surgió como un movimiento guerrillero inspirado en el socialismo con apoyo estudiantil y religioso, vinculado a la teología de la liberación y Cuba, enfrentando divisiones internas y represión estatal, pero logrando reorganizar para continuar la lucha armada con mayor solidez hacia finales de los 70. En esta etapa representa una transición hacia formas organizadas y estructuradas de lucha armada, con la profundización del conflicto armado en Colombia bajo la influencia de factores internos y externos como la Guerra Fría y la polarización política nacional. Las consecuencias del conflicto armado colombiano, especialmente en la relación entre colonización campesina y violencia en regiones como el Piedemonte Oriental, Catatumbo y Urabá, pues en el Piedemonte Oriental, durante los años 60 y 70, el movimiento agrario con fuerte influencia comunista se vinculó íntimamente con la guerrilla que se convirtió en autoridad local, dirigiendo demandas campesinas y reemplazando al Estado. Los cultivos ilícitos, inicialmente la marihuana y luego la cocaína, se arraigaron en estas zonas debido a la pobreza de los colonos y la débil presencia estatal, generando una cultura de dinero fácil y corrupción. Las guerrillas en parte se beneficiaron económicamente cobrando tributos de guerra. La expansión de cultivos ilícitos impulsó una militarización creciente y la aparición de grupos paramilitares financiando por narcotraficantes y sectores económicos afectados por la insurgencia. En el Catatumbo, la explotación petrolera histórica y la resistencia indígena se unieron al conflicto social y armado. La región experimentó fuertes huelgas y protestas apoyadas por campesinos y obreros. En la década del 70 vio la aparición importante de las FARC y el NN, cuya lucha se relacionó con bajos niveles de vida y cultivos ilícitos. La presencia paramilitar y el conflicto armado generaron desplazamientos masivos y graves, violaciones a los derechos de las comunidades indígenas. En Urabá el conflicto estuvo marcado por la confrontación entre sindicatos y empresarios bananeros, con apoyo creciente de las guerrillas y la formación de grupos paramilitares con respaldo estatal. El EPL, fuerte de la región, tuvo vinculación con movimientos comunistas y más amplio con las FARC. El conflicto afectó durante un tiempo a las comunidades negras ancestrales y campesinas, generando desplazamientos, masacres y una resistencia organizada en defensa de sus territorios. Al final, el incumplimiento gubernamental y un incremento del narcotráfico que transformó profundamente la economía rural y el conflicto armado. Los programas de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos fracasaron en varias regiones debido a la resistencia campesina y los problemas sociales no resueltos. La aparición de la fortalecimiento de grupos paramilitares ligados al narcotráfico y el poder político estructural dio paso a una guerra armada compleja y agravada con consecuencias profundas para la justicia y el orden público de Colombia. El conflicto colombiano es resultado de una compleja interacción histórica entre la lucha por la tierra, el control político y la desigualdad socioeconómica, iniciada en la primera mitad del siglo XX y profundizada por la concentración latifundista y del desplazamiento campesino.
Los movimientos guerrilleros surgieron estrechamente vinculados a la colonización campesina y las luchas sociales, llegando a operar como autoridades alternativas en regiones alejadas del control estatal. A la vez se financiaban y fortalecían con cultivos ilícitos, con economías ilegales. La presencia constante de la violencia política estuvo marcada por la polarización entre liberales y conservadores, el papel activo y armado de la Iglesia y luego la militarización impulsada y respaldada por Estados Unidos, que escaló el conflicto armado y creó grupos paramilitares con vínculos con poderes legales y criminales. Las políticas estatales, incluidas reformas agrarias parciales y programas militares, no lograron resolver las raíces del conflicto, por el contrario, muchas veces profundizaron la exclusión, el despojo y la concentración de tierras, agudizando la violencia y el sufrimiento de comunidad campesina, indígena y afrodescendiente. La economía ilícita se consolidó como una de las fuentes principales de financiamiento y reproducción del conflicto, generando ciclos de corrupción, violencia y desgarro que ha dificultado los procesos de paz y la estabilización social. Y a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, a pesar de políticas agresivas como la seguridad democrática y procesos de desmovilización, el conflicto armado persistió mostrando la necesidad de soluciones integrales que incluyen justicia social, reparación, fortalecimiento institucional y participación política efectiva. Muchas gracias por su atención.